tema, un personaje toral importantísimo, Rafael, me refiero a Emilio Lozoya ya, para la Cuarta Transformación y su lucha contra la corrupción y contra la impunidad, la presión social, el sentir de la gente en torno a este personaje de que se va a cenar a un restaurante caro, pero más importante aún, que se acelere la información que tenga que dar sobre la red de mafiosa, la mafia del poder, pues. Por supuesto, mira, tienes toda la razón. Una de las cosas que tenemos que recordar todo el tiempo es que para acabar con la impunidad, pues se tiene que proceder y se tiene que juzgar a los abusos del poder del pasado. Ahora, esto no siempre es fácil porque los actores del pasado dejaron un campo minado en ese sentido. Ellos establecieron una legalidad que permitía toda una serie de cosas que eran realmente impresentables. Entonces nos encontramos con una gran cantidad de actos que no fueron ilegales, pero que no pueden ser éticos, que no pueden ser, que no son correctos, pues, ¿no? Esa fue, digamos, que una de los distintivos de las administraciones neoliberales, convertir lo que era inaceptable en legal, legalizar lo inaceptable. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que hay toda una serie de leyes y de reglas que favorecen a estos actores del pasado y que les han permitido seguir en impunidad. Entonces, muy difícil, se vuelve muy difícil probar las cosas, ¿no? Y esto, por supuesto, es una rémora del pasado que pesa en el presente. Entonces, el caso de Emilio Lozoya es un caso verdaderamente indignante, como lo es el caso de Rosario Robles, ¿no? Emilio Lozoya fue una pieza clave en los sobornos de Odebrecht. No debemos, Odebrecht es esta empresa brasileña de construcción que se dedicó a sobornar a todos los gobiernos de América Latina en las últimas décadas, ¿no? Y se abrieron escándalos por lo de Odebrecht en Brasil, en Perú, en un montón de países, ¿no? Y se sabe que Odebrecht también operó en México, pero pues no había nada, es decir, había un pacto de silencio enorme en las cúpulas del poder, nada se filtraba, y por supuesto el caso de Emilio Lozoya es la primera fisura dentro de todo este proceso aquí en México. Vamos, lo que se ha revelado es muy impresionante. Estos videos en los que vemos que se reparten maletas de dinero en el Senado, estas declaraciones que involucran a actores pues tan importantes como Cabeza de Vaca, como Ricardo Anaya y demás, pues sí han significado un avance muy importante dentro del caso. Sin embargo, también es un hecho que Emilio Lozoya pactó esta cosa de ser un testigo protegido, está en prisión domiciliaria y todo eso se puede mover en la ciudad, tal, y yo sí creo que cometió un acto de provocación al ir a cenar al Hunan, que es un restaurante chino de super lujo en la Ciudad de México, ¿no? Y se exhibió con sus amigos y básicamente lo que hizo fue exhibir que estaba, vamos, que se paseaba libremente por la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que esto, pues, sí ha de haber puesto en alerta a la Fiscalía General de la República, que a mi entender ha procedido con mucha lentitud en este y en otros casos, en parte porque la legislación actual, la legislación vigente impide que se actúe con más celeridad, ¿no? Y además tenemos claramente la investigación de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que logró documentar que este señor tenía 2 millones de euros y que esto, que no había declarado, y esto claramente podía
ser la base, digamos, es la base para que se pueda presumir de un intento de fuga. Entonces va al reclusorio norte a declarar y lo retienen. Y a mí me parece, perdón, que la retención de Lozoya es correcta. Lo que se hizo es correcto. Ahora nos encontramos con que la derecha dice que no, que Lozoya es un criminal, que cómo pudo haber estado paseándose libremente por la... Son legislaciones que ellos pusieron, que ellos establecieron. Y ahora dicen que no, que es un, que la detención es arbitraria y que eso se tiene que tener. Perdón, yo creo que se está haciendo, yo creo que se está haciendo lo correcto, ¿no? Y a mí sí me gustaría, por supuesto, más dureza, más celeridad, más eficacia por parte de la Fiscalía General de la República, por parte de Gertz Manero. Querida Yasmín, pues este factor moral del caso Lozoya va a generar muchas maromas de la oposición para tratar de defender la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ahora se viene lo bueno con el debate cuando se dé, si en los próximos meses y hasta el próximo año, de la reforma energética, y eso también tendrá que sacar a muchas personas a las calles para defender la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se cae a pedazos una reforma energética de Enrique Peña Nieto con Lozoya en la cárcel, admitiendo que se sobornó a medio mundo para que se aprobara. Justo, es que pareciera que el momento nos viene como anillo al dedo, ¿no? Es decir, recordemos, o sea, yo ahorita me preguntaba un poco, si seguiremos viendo, o sea, yo creo que se le olvidó a Lozoya, se le olvidó en qué momento de la historia estaba, ¿no? Por eso se seguía paseando de esa manera, con tanta impunidad, por eso se lució cenando, comiendo en este lugar. Me preguntaba ahorita si volveremos a ver casos como este que mencionaba Fisgón, ¿no? Donde estos maletines con dinero en las cámaras, lo volveremos a ver en tiempos de transformación. Digo, sobre todo porque hay una crítica de que, pues, ¿qué está ocurriendo? Y por ahí hay algunas voces que se quejan de todo, que si le dictan prisión preventiva, que si tiene acuerdos con Andrés Manuel, etcétera. Hay una crítica, digo, yo la celebro, porque eso nos mantiene atentos a tener la información, a informarnos, pero aquí viene precisamente este otro tema, ¿no? O sea, vayamos y llevémoslo a otro nivel la discusión, y no a esta donde es bastante general y burda, sino al tema, pues, ¿no? Que son los intereses de la nación, y tiene que ver con la soberanía, y tiene que ver con eso que nos toca defender a todas y a todos, y que cada uno desde nuestros espacios, así como ahorita el diputado que nos antecedió, en su espacio defiende la soberanía de este país, así como se les exigirá también en el Senado, así como el presidente no solamente sale cada mañana a informarnos y presenta reformas como la eléctrica, tocará también a espacios como los nuestros a defender también estas iniciativas. Es decir, que cobijemos esto que está ocurriendo en la Cuarta Transformación y no lo dejemos caer. No basta que solamente el presidente y los diputados, es decir, ya tener el gobierno, y que con eso nos demos por bien servidas. Creo que la defensa de la soberanía de este país se tendrá que empujar desde muchos espacios. Tendrá que haber un llamamiento serio a defender, a promover, a movilizarnos, a agitar, a informar sobre esta reforma eléctrica. Es decir, lo hemos dicho en este espacio, sobre todo retomando esto que ha dicho Andrés Manuel desde hace varios años, haciendo cada quien lo que nos corresponde. Y creo que a la ciudadanía nos corresponde defender desde las calles esta reforma. Me van a criticar por lo que voy a decir, seguramente muchos, pero si en tiempos de Cárdenas, en la